Bienvenidos nuevamente a mi cocina. En el video de hoy vamos a viajar al litoral del Pacífico colombiano. Vamos a preparar un delicioso encocado de camarón. Antes de continuar, recuerda suscribirte en el botón rojo de abajo y darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguna receta. Sin más preámbulos, vamos a prepararlo. El primer paso que vamos a hacer es cortar nuestro ají dulce en brunoise. Esto quiere decir en cuadraditos muy chiquiticos. Y antes de hacer esto, recuerden quitar las semillas y la avena para que no nos vaya a dar un gusto amargo. Una de las razones por las cuales no vamos a rallar esto, sino que preferimos cortarlo, es para evitar introducir oxígeno o aire que va a hacer que eso nos oxide mucho más rápido. Así que por eso es preferible picar con un cuchillo. Recuerda que el paso a paso y los ingredientes están abajo en la descripción y en un enlace a mi blog. Luego de tener nuestro ají dulce finamente picado, vamos a hacer lo mismo con la cebolla larga. Y un tip que les voy a dar para potenciar más el sabor de la cebolla larga es que usen toda la parte de la hoja verde. Ahí se concentra todo el sabor de ella. La vamos a picar también muy finamente en brunoise. Y ahora viene la parte más importante de todo este encocado de camarón, lo que le va a dar todo ese sabor típico del Pacífico colombiano. Y son las hierbas aromáticas. Son 5. Cimarrón, cilantro, menta poleo, oreganón, y albahaca negra. Las vamos a lavar muy bien y las vamos a picar muy finamente. Una vez ya tenemos todo esto picado, vamos a proceder a preparar nuestra vija, que es un aceite achotado. Y para eso vamos a coger achote y lo vamos a poner en fuego supremamente bajito en el aceite para que empiece a soltar todo el color característico del encocado de camarón. En este caso yo usé achote entero, así que tengo que retirarlo, pero ustedes pueden usar achote en polvo que se disuelve en el mismo aceite. Vamos a proceder a hacer nuestro sofrito. Así que primero vamos a poner la cebolla larga y vamos a dejar que se cristalice un poco. Cuando ya se ha impregnado bien de ese lindo color rojo, vamos a agregar nuestro ají dulce y un poquito de sal. A continuación vamos a agregar nuestras hierbas. Y revolvemos esto muy bien para que se integren todos los sabores. Y en este momento van a empezar a sentir todos esos aromas combinarse. Mejor dicho, la cocina huele espectacular. Cuando ya tenemos todos estos ingredientes integrados, es momento de agregar nuestros camarones. Al mismo tiempo que agregamos nuestros camarones, vamos a agregar entonces nuestra leche de coco. En este caso yo usé medio litro. Revolvemos todo muy bien para que todo el sabor se integre. Agregamos un poco más de sal de ser necesario. Recuerden que el coco es dulce. Y dejamos reducir un poco la preparación hasta que los camarones estén completamente cocidos. Aproximadamente unos 12 a 15 minutos si el camarón está crudo o unos 5 minutos si el camarón venía precocido. Si los camarones ustedes ya los ven rosados, quiere decir que vienen precocidos. Es preferible usar camarones crudos que tienen un color grisáceo y cocinarlos desde cero. Ya estamos listos para emplatar. Facilísimo, ¿o no? Yo lo acompaño con un arroz blanco aparte. Vamos a probar qué tal nos quedó con arroz blanco. Esto está buenísimo. No se olviden de suscribirse en el botón rojo de abajo y darle clic a la campanita para que no se pierdan ninguna receta. Yo me voy a comer esto. Nos vemos a la próxima. Buen provecho. Los invito a que me dejen en los comentarios qué dudas tienen, qué otras preparaciones quisieran ver y qué les pareció esta receta en brunoise, o sea, para el encocado de camarón, perdón.